Amigos y amigas venusinos, venusinas, marcianos, hoy, amiga, hoy un programa, porque nos encanta, a mí me encanta las cosas paranormales, las cosas que están como que fuera de lo común, y aunque me asusta, me gusta. Y hoy vamos a hablar de los lugares que en nuestra capital, en nuestro lindo Quito de mi vida, la gente ha experimentado eventos paranormales. No. Sabes que Sí. Quito es una ciudad súper especial. Yo creo que energéticamente hablando, Ujú. tiene historias, tradiciones y bueno, estamos en Fiestas de Quito y hemos querido enfocarlo desde esta manera un poco extraña. Así que vamos a empezar con algunos lugares en los que algunas personas han reportado haber escuchado cosas extrañas y también vamos a comentar si nosotras hemos pasado por ahí o hemos sentido algo diferente. Entonces, mucha atención porque este es un programa de misterio. Sí. Empezamos. El primero, y yo creo que todos, amiga, aquí en algún momento de nuestra historia, quienes ya pasamos los 40 y piquito y los que están creciendo, de alguna manera han vivido alguna experiencia diferente en el Hospital Eugenio Espejo. Les invito a los que les gusta tener experiencias diferentes, paranormales, vayan al Hospital Eugenio Espejo. A ver qué nos cuenta. Dice, una niña ronda los pasillos del Hospital Eugenio Espejo. Ella es conocida como la niña del ascensor. Ella murió trágicamente, dicen 3 trabajadores de la Casa de Salud que cuentan la leyenda del lugar. Se comentaba que en las madrugadas busca a sus papás. Uy, Dios mío, desde ahorita ya ya me imagino a la niña llorando, susurrando. Cuando alguien baja a hacer cualquier entrega de muestras en los laboratorios, me imagino, se acercaba, te preguntaba, ¿dónde está tal piso? Tú le respondías, es decir, interactuabas, amiga, interactuabas con la niña. Tú le respondías, regresabas a ver y ya no había nadie. Cuenta además una doctora de 28 años de edad que trabajó durante 2 años. Ella tenía 28 años y trabajó durante 2 años en el hospital. Dice que el suceso es una leyenda más, es una de las leyendas más famosas, ¿no? Del Hospital Eugenio Espejo, y que ella también lo ha experimentado un par de veces de forma diferente. Claro, a veces eh, creemos que este tipo de situaciones se da nada más a las personas que tenemos cierta afinidad o creencia o que nos gusta como que investigar esto. Pero hay personas que tal vez centrándose más en el tema científico, que todo tiene que ser comprobable y tangible, es como que dices, no, fue el viento, no, sí ha de haber sido, pero como era niña se fue corriendo, pero ya varios doctores, personal médico han experimentado la presencia de la niña del ascensor en el Hospital Eugenio Espejo. Yo creo que este es uno de tantos, porque en ese hospital, amiga, déjame decirte que no solo puedes sentir presencias, sino que a mí me ha pasado que a nivel de energía sientes, o sea, sientes como que escalofríos. Y eso que ahora está remodelado, es un lugar lindo, histórico, arquitectónicamente hablando, es una reliquia, pero guarda lo suyo. Sabes que yo, ¿Tú? gracias a Dios, cuando trabajé ahí en un evento hace unos años, yo no había escuchado esto, porque si hubiera escuchado, amiga, Así como el chavo, verás. créeme que ya me hubiese muerto. Teníamos que quedarnos hasta tarde porque teníamos que dejar listo todo para un evento que íbamos a hacer. Había un seminario y algunas conferencias. Y estábamos con un equipo de más o menos unas, no sé, 5 o 7 personas hasta, me acuerdo que eran como las 10 de la noche, amiga, ¿cómo puede estar ahí hasta esa hora?
la ignorancia te ayuda, amiga, porque como yo no sabía, Claro, no tenía no miedo pasaba nada. realmente, porque si hubiera tenido miedo, creo que otra historia habría sido. Pero me acuerdo que en un momento determinado estábamos en uno de los salones viendo, ya era de noche, ya eran las 9:10 de la noche, y estábamos viendo los últimos detalles y escuchamos un bebé llorar. Era un bebé llorar, pero me acuerdo que todos en ese momento, creo que fue nuestro mecanismo de defensa, decir, seguro es una casa que es aquí cerquita, atrás, y Claro, un bebé que recién nació, y la. Y salimos, me acuerdo, agarrados así, como en, como en cadena, así. todos, hasta los carros, tratando de que no nos dé susto, pero sí, o sea, eso sí te puedo contar. Hasta ahora no sé, no me iba a poner a averiguar si es que ese llanto Claro, venía ¿para literal qué? del más acá o del más allá, pero imagínate ver a esa niña que dicen ahí en las historias, Y que trágico. interactúas, o sea, te preguntas si no has visto a sus papás y tú le contestas y después te das cuenta que ya no hay nadie y te enteras que esta niña es un fantasma. Es, o sea, yo te juro que no durmiera por lo menos un mes o buscara alguien que me ayude a conciliar el sueño porque sabes que es una entidad, es un desencarnado, como lo manifiestan los entendidos en el tema de lo paranormal. Estuvo aquí, la niña no sabe que murió, por eso sigue buscando a sus papás. En el caso de que sea ella, porque también los entendidos en el tema dicen que muchas de las ocasiones no son precisamente esos seres, sino buscaron su historia y buscan una respuesta. Puede ser ella, como puede ser otro tipo de entidad. Yo no sé, los expertos nos sabrán decir qué es o quién es y, y hace cuánto tiempo pasó. Yo no sé cuánto tiempo está ya desencarnada este ser, esta entidad, pero a mí me diera mucho miedo. O sea, yo ahora ya sabiendo esto, no, ni de chiste me subo en el ascensor, o sea, ni loca. Y hay personas que lo tienen que hacer. Tenemos que en algún momento entrevistar a algún médico que nos cuente su experiencia de los turnos. Yo creo que los médicos tienen unas historias, pero impresionantes. Tenemos otro lugar, amiga, que en ese sí he pasado varias horas de mi vida y nunca vi nada, gracias a Dios, nunca escuché nada. Estoy Tenemos asustada. el Palacio de Carondelet. También le llaman la Casa de los Fantasmas Ilustres, imagínate. Este edificio no solo es el símbolo del poder en el país, sino un lugar lleno de leyendas y hechos sobrenaturales que muchos dicen haber experimentado en este tiempo. Se comentaba que un trabajador de la presidencia que realizaba trabajos administrativos, labores administrativas, comentó que había experimentado varias situaciones como paranormales en ese lugar. Dice que en 1997, cuando todavía Carondelet era utilizado como residencia de los mandatarios, y creo que ahorita es utilizado o no, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Yo escuché que el presidente Lazo mandó a remodelar el lugar para poderlo habitar. Yo, si fuera la presidenta, no viviera ahí, pero ni muerta. Pero bueno. No, claro, por De hecho, supuesto. no me elegirían de presidente. Harían muy mal. Y nosotros, te imaginas, amiga, ahí en la presidencia tomando cafecito. Bueno, pero bueno, dicen que en el 97, cuando todavía Carondelet era utilizada como residencia de los mandatarios, este señor que administra, dice, hacíamos turnos rotativos una de las noches, no había nadie en el palacio, era casi medianoche y se escuchó que alguien subía por el ascensor. Salí rápidamente para recibirlo, pensé que era el presidente Fabián Alarcón, quien vivía en esa época en el palacio. Se abrió la puerta del ascensor y estaba vacío. Un silencio terrorífico. Bajé inmediatamente por el mismo ascensor, ¿cómo se le ocurre? Y todo estaba completamente vacío. Se me heló el alma. Las puertas del ascensor del palacio se abren con llave y solo pocos pueden utilizarlo. Por ello, este suceso quedó en la memoria del trabajador.
Así como esta, decenas de historias cuentan quienes se quedan en el Palacio de Gobierno por las noches. También los guardias que custodian el edificio por la noche señalan que continuamente se escuchan voces y pasos en los pisos superiores. Además aseguran que hay ruidos como si se abrieran y cerraran las puertas, cadenas que se arrastran y que a veces se pretenden y a veces se prenden y se apagan las luces cuando no hay nadie. Según la historia de Carondelet, en el lugar vivieron varios gobernantes españoles en la época de la colonia y que es probable que hayan muerto en sus dormitorios, quienes perecieron por enfermedad. También fue escenario sangriento del asesinato de Gabriel García Moreno en 1875. Los hechos sobrenaturales se asocian con esos personajes. Y seguramente en este, como en otros lugares donde recordemos que han existido a lo largo de la historia eventos diferentes, cómo se manejaban los grupos de poder, etcétera, etcétera. Las paredes guardan esa historia, pues seguramente, y según los entendidos de lo paranormal, se guarda también la energía de quienes pasaron por ese, por esos momentos, por esas situaciones complicadas. Imagínate en el Palacio de Carondelet, tanta historia que guarda. Claro, ahorita vemos el Palacio de Carondelet como un paisaje, pero ahí vivieron miles de personas y personajes súper influyentes para bien y para mal en la historia y se queda grabada su energía. Me imagino que habrán tomado acuerdos, que habrán... Imagínate solamente con el hecho de tener un asesinato al pie de Carondelet ya tenemos suficiente. Peor aún con tanta energía de tantas cosas de poder que se han dado alrededor de este lugar. A mí me parece que hay que ser súper valiente, pero ultra, ultra valiente para pasar una noche en ese lugar sin tener miedo. Y como dice esta persona que narra que en el ascensor se abrió solo y que se escuchan muchas, muchas cosas, no me cabe la menor duda de que es así. Imagínate desde esas épocas. Hay muchas manifestaciones, muchas protestas. Eh, Uno de nuestros panelistas en el programa de radio, Luis Alcázar Freire, que es muy entendido y tiene mucha afinidad con este tema de las energías que trascienden y que van más allá de la energía sutil que podemos ver, que podemos sentir, son seres que no saben que han muerto, son energías que no saben que ya no están en este plano y que de alguna manera están buscando una respuesta y se quedan ahí. Me contaba el Luchito que hay casos y había él justamente trabajado en la historia de rehabilitar energéticamente una casa en la que se había encontrado la, se había encontrado la historia de un ser, de una entidad que vivía ahí como hace más de 500 años, buscando o esperando que su hijo llegue de la escuela, porque le había dado un infarto a esta persona, le había dado un infarto y se había quedado ahí en su sillón y murió súbitamente y este ser no sabe que había muerto. Y dice que todas las personas que han pasado a lo largo de ese tiempo por esa casa, pues lo veían, o sea, oían manifestaciones de este ser que había fallecido y que no sabía que eso había pasado. Entonces, como esta, muchas historias más hay y otro lugar en Quito en el que definitivamente también yo creo que no solo va a haber manifestaciones difíciles por la situación, sino también por la condición, es el Hospital Psiquiátrico San Lázaro. Obviamente, imagínate lo que habrá ahí. Este hospital tiene más de 300 años de antigüedad. Imagínate 300 años de historia. Fue creado en 1786 y actualmente ya no recibe pacientes. Sin embargo, personas que constantemente se encuentran en los alrededores del hospital recuerdan la leyenda en torno al lugar.
vamos a evitar dar nombres de personas que aquí nos cuentan, vamos directamente a ver que nos cuenten su experiencia, ¿no? Una señora dueña de una tienda en la calle García Moreno, cercana al centro de salud, ella cuenta que los vecinos afirman que las almas de los que morían en el hospital se quedaron ahí. Asegura también que a veces el llanto de una mujer se escucha hasta la calle, ¿no? Puede ser la famosa Llorona o, bueno, hay múltiples versiones de esta historia, pero ella asegura que el llanto de una mujer se escucha hasta la calle y proviene del hospital. La penumbra y soledad del edificio hacen que el sonido sea mucho más misterioso, señala esta señora que es dueña de esta tienda que está muy cercana al hospital y que ella manifiesta, afirma, no solo ella, sino quienes entran al lugar y que de alguna manera tienen contacto con cercano, con un contacto cercano con la urbe de esta área, pues dice que escucha ruidos, escucha llantos, incluso se visualizan imágenes y es un lugar que ya no está habitado, pues a la final guardará mucha historia y guardará muchos lamentos de quienes recordemos también que las prácticas de entre comillas, tratamientos psiquiátricos en la antigüedad no eran precisamente los más amables. No. Eran prácticas de sanación, entre comillas, psiquiátrica, donde utilizaban eh, mecanismos o dinámicas dolorosas o tortuosas para el paciente porque se creía que de esa manera pues podían de alguna manera tal vez reactivar los sensores químicos del cerebro y algunos morían en la práctica y en la dinámica. Y ahí, amiga, cabe decir algo, ¿no? Nosotros que hemos un poco leído mucho sobre, bueno, sobre espiritualidad y las personas que conocen sobre este tema, dicen, y no estamos aseverando esto, pero dicen que el tema de una enfermedad psiquiátrica tiene mucho que ver con una influencia espiritual externa. Es decir, una persona que puede estar teniendo un trastorno muy fuerte, muy atosigante, incluso desde una depresión, a las personas que saben de espiritualidad y las que creen en la espiritualidad dicen que es un espíritu fuera al alma de la persona, que de alguna manera encontró como un espacio y se metió para perturbar a la persona. Entonces, de lo que hemos leído, cuando se da este tipo de situaciones y tú juntas a todas las personas en un hospital psiquiátrico, es como juntar entidades que están metidas en los cuerpos de las personas para generar más energía de caos, más energía de angustia, no sé, debe ser muy fuerte. Es un tema muy complejo de tratarlo porque, claro, a nivel científico siempre se va a tratar de encontrar la razón tangible de esa alteración, del trastorno. Siempre vamos a tener que encontrar mira Mira, esa zona, qué ahí miedo. se ve. Ese es el Hospital Psiquiátrico Salazar. Imagínate tú por esos pasillos. No me quiero imaginar. No solo que se escuchará, que se verá, qué liberación de energía habrá ahí, porque recordemos que las condiciones también en las que se mantenía en la antigüedad, para esa época pues no existía una tecnología avanzada ni un estudio profundo de la sanación psiquiátrica, pues simplemente tenía que ser, como decimos, todo tangible y todo tenía que ser perceptible para que haya credibilidad. No había un tratamiento tal vez psiquiátrico en la parte holística emocional y tenía que ser evidente, no sé cuántas personas habrán vivido cosas tortuosas y por eso se escuchan llantos. Mira, o sea, solo en las paredes. Refleja las imágenes, es otra cosa también súper interesante de analizar en la parte
en esta parte tal vez paranormal, las creencias, la ideología. Hay muchas cosas que encierran eh, misterio, Misterio y misterios y sin resolver, porque no sabes por qué ni para qué vienen estos, wow. O sea, históricamente hablando y a nivel arquitectónico es una maravilla que estamos viendo realmente. ajá, está bonito y toda la decoración, pero si te Pero a pones en nivel energético, a nivel energético me parece, amiga, una cosa que yo no me quiero ni imaginar, o sea, ahí puedes grabar una película de terror, pero te queda perfecto y ya están los actores incluidos, porque ahí seguramente qué escuchas y verás bestia. muchas cosas. Mira eso, Y a lo que ibas es que el nivel de potencia energética que hay ahí, según lo que han vivido o han pasado las personas que ahí fallecieron, mira eso. debe ser muy fuerte. O sea, debes tú sentir, deben tener una carga energética tan fuerte que debes, mira eso, debe La ser tan Rosita ya va a heavy. hacer una película ahí. Yo ya no, ya voy a soñar. Yo, de hecho, mañana ya te cuento lo que voy a. Mira, mira, Qué miedo, qué bestia. o sea, puedes hacer un tour Del terror. histórico, arquitectónico y Qué terrorífico. bello. Porque cuántas cosas guardará y cuántas historias no contadas estarán en esos muros. Y Cuánto claro, dolor. Y te imaginas, antes, en la antigüedad, no mentira, amiga, hasta se encerraba a personas hasta porque sí. claro, A veces hasta por quitarles su herencia o por impedir que se casen con alguien que no querían o porque medio actuaba raro. Si ahora todos somos un poco trastornados, todos, o alce la ujú, mano el que diga yo estoy sanito y por la mínima que te encierren en un lugar donde te encuentres con personas que mientras más encerrados, porque es como juntar energía de angustia, de miedo, de ansiedad, y eso se iba multiplicando, multiplicando, multiplicando. Yo me imagino que eso estaba muy, muy feo, muy fuerte. Mira y eso. sabes que también es el ¿Ves tema de una la pluma conexión. aquí? Sí, esa es una pluma. Ujú. Aquí es una pluma. Imagínate todo lo que ahí guarda. Las personas más sensibles podrán sentir aún más eh, la energía. Lo que nosotros lo conocemos como el famoso el mal aire, eh, no sé, no me acuerdo, pero yo creo que más conocido como mal aire o ¿cómo más lo decían? No me acuerdo. Es ese cruce de energías que tienes y que personas muy sensibles tal vez eh, están en un momento más sensible o son sensibles de por sí, Mira, porque recordemos que las personas, así como hay vórtices, hay portales a nivel físico en la naturaleza, en lugares, las personas también podemos ser vórtices y podemos ser portales. Entonces hay afinidad y puedes sentir esa energía y algunas personas se enferman, físicamente te enfermas porque esa energía ingresó a tu cuerpo y no está pues de alguna manera como que dispuesta a ver dos tipos de energía en un solo cuerpecito. Y eso es lo que se manifiesta como los famosos mal aires o cruce de energías. Mira, imagínate ese lugar, ese pasillo, solo ese lugar, cuánta energía densa debe existir ahí. O sea, yo creo que sí debes entrar con no sé, no sé. dispuesto no sé, no sé ni cómo decirlo, porque dispuesto a recibir descargas de energía muy fuertes para entrar a esos lugares. Yo creo que una persona muy sensible no podría entrar así nomás. Mira qué fuerte eso. Creo que da para todo un análisis, ventana por ventana, puerta por puerta, techo por techo, pasillo por pasillo. Yo no sé si te impresiona tanto como a mí, pero es Claro, como ver ahí toda una historia, todos unos lamentos, claro. todo un dolor acumulado y cosas como tú dices, no dichas.
un montón de Claro, cosas no dichas que se quedaron ahí clamando por ser escuchadas. Eso es lo que yo veo en esas paredes, en ese terror de alguna manera y que es parte de la historia de Quito. otro hospital, no sé si la podemos buscar aquí, amiga, el Hospital San Juan de Dios. Yo me acuerdo que fuimos a hacer un reportaje completísimo eh, en el Hospital San Juan de Dios hace años. Y, y claro, fue un reportaje tan completo que tuvimos que hacer las grabaciones como en 4 o 5 días en el hospital, porque era un lugar donde se recorría sala por sala, cama por cama, y no eran las típicas camas como vemos ahora en los hospitales, sino que eran unos lugares en el cemento mismo, tapados con unos arcos, y ahí estaban los enfermos, ahí estaban las personas que estaban siendo asistidas. Y nos contaba, me acuerdo, el guía que nos llevó a hacer el reportaje, y nos contaba y nos llevaba a ciertas áreas donde nos decía que había manifestaciones muy fuertes de personas que ahí murieron. Incluso, yo recuerdo en ese tiempo, estoy hablando hace más de 10 años, más, unos 15 años atrás que hicimos ese reportaje. Mira cómo eran, ahí está una representación de cómo eran las salas. Mira, no es ahí está, en donde ves esas cobijas ahí abajo es el cemento. Está en ese momento una representación de cómo era en esa época, y estos lugares estaban cerrados tapados con una cortina, pero son los arcos de cemento, todo de cemento, y ahí les tenían, pues obviamente asistidos por las monjitas, por las personas que pues de alguna manera podían medicar. Y dice que había un lugar incluso que no nos dejaron entrar, y nos dijeron que es una energía tan fuerte que ellos, siendo los guías, siendo personas que ya están ahí día, tarde y noche, eh, sentían cómo ese lugar estaba resguardado por algo o por alguien o por algunos resguardado, y era muy difícil entrar, por las personas que entraban ahí pues salían muy enfermas. Eh, el famoso, como les decíamos hace un momento, el famoso como es mal aire o lo que sea, cómo se manifestaba ese cruce de energías, decían que salían muy enfermas. Entonces, claro, era una responsabilidad para ellos, a nosotros como equipo, eh, dejarnos entrar. Y nos A mí me decían que pasó no. ahí también, amiga. Yo fui, pero a verlo ya como museo hace más o menos unos, ¿qué será? Unos 6 años. Y claro, entré y vi esas camitas y todo. Y cuando estaba en el piso, no sé si era el piso donde, algo como de abajo, algo así, donde estaban los enfermos de gravedad, creo que era, no me acuerdo bien. Sentí un dolor en un ojo, pero así como si me hubieran dado un golpe, así solo en un ojo. Y yo, ¡au! ¡Au! Mi ojo. Y solo me acuerdo que era un dolor, pero como que te va a dar una migraña brutal. Yeah. Y yo dije, me tengo que ir, me tengo que ir, me tengo que ir. Y salí y ya me fui. Y ahí es como yo palpé en carne propia lo que dicen que es el mal aire. Me acuerdo que con las personas que estaba ese rato les dije, fuma, fuma y échame humo, por favor. Exacto. No sabía qué más hacer y ya después se me pasó. Pero era como que de pronto vino una cosa, o sea, como si me hubieran pegado un batazo en el ojo, pero no había nada físico, sino que llegó, no sé de dónde, porque de que existe la energía existe, y de que se acumula muy fuertemente en este tipo de lugares, se acumula y es totalmente evidente y totalmente palpable. Es una cosa súper, súper fuerte. Y hay lugares que definitivamente, unos más que otros, tanto a lugares como a personas, son, como decíamos hace un rato, mucho más sensibles, y puede generarte incluso una enfermedad transitoria, obviamente, pero lo sientes como esa energía ingresa y se vuelve física. Y es el famoso mal aire, cruce de energías, lo que te hacen el
la sanación, el shungo shungo. Y es porque y ¿por qué te hacen la sanación o la curación con plantas? Porque a nivel de naturaleza, las plantas también tienen su energía. Nos decía Luchito, y de hecho les queremos invitar desde ya para el día miércoles que vamos a estar con Luis Alcázar Freire hablando de este tipo de energías. Adelantarles nada más un poquito que, por ejemplo, Quito es un lugar que de por sí, a nivel de geografía, su geografía es apta eh, eh, para tener varios vórtices o portales energéticos, ¿no? El no solo estar cerca de lugares como bosques, como quebradas, no solamente ahí puedes encontrar vórtices o planos energéticos diferentes, sino también en lugares donde, claro, la arquitectura, las construcciones han hecho que esto ya pues de alguna manera sea menos palpable, pero no erradicado en su totalidad. Entonces, Quito de por sí, en su geografía, ya guarda eh, em, mucha energía diferente, se puede decir, en torno a ver o sentir cosas como estas, por ejemplo. En casas, las casas del centro histórico, que no necesariamente son lugares como los que hemos nombrado ahora. Una casa común y corriente puede guardar muchísimas historias paranormales. Muchas personas han vivido y hasta ya conviven, ya coexisten con estas energías. Y de Es esa parte de... casa, una de esas casas les quiero hablar ya para terminar este video y es la casa de María Augusta Urrutia. Esta es una casa que a mí particularmente me impactó mucho y no es que me dé miedo en sí, no te puedo decir que es, por ejemplo, si me dices vamos al Hospital San Lázaro, yo no voy ni de día, ni de noche, ni a ninguna hora, gracias, si hacer este tour virtual No me vas ni cuesta. loca. Pero la casa de María Augusta Urrutia, que es ahora un museo, también me parece un lugar súper interesante para comentarlo el día de hoy en nuestro tour de cosas misteriosas de Quito. Espérenme, les voy a poner aquí la casa de María Augusta Urrutia para irles contando, porque resulta que María Augusta Urrutia era una ilustre quiteña. Espere, casa de María Augusta Urrutia. Y la casa todavía está ahí, nosotros lo podemos conocer, podemos ver las habitaciones. Es un lugar que llama mucho la atención. Esa es la casa de María Augusta Urrutia, que ahora se ha convertido en un museo. Está en la García Moreno, entre Sucre y Bolívar. Fue construida en el siglo XIX y decorada con piezas artísticas de mediados de este siglo. Imagínate, tiene un estilo súper clásico, es una casa súper típica del centro, con amplias habitaciones y 2 patios centrales. Tiene piezas artísticas traídas en su mayor parte de Europa. Lo más relevante es la figura de doña María Augusta Urrutia y su vivencia espiritual. Y ahí es cuando les quiero contar un poquito de lo que yo pude apreciar en esta casa. Imagínense que, bueno, de lo que se conoce de María Augusta Urrutia es que fue un personaje muy influyente en las decisiones políticas de Quito, porque incluso algunos presidentes se reunían en la sala de la casa de ella, que era muy cerca de la presidencia de la República. Ahí en la casa ustedes van a poder encontrar las sillas donde se reunían y donde tomaban decisiones importantes en cuanto a Quito. Hay otra cosa que me llamó mucho la atención de la casa de María Augusta Urrutia, y no sé si es que vamos a poder ver en las imágenes, pero en el cuarto de María Augusta Urrutia hay unos cuadros gigantes de ángeles. Y estos cuadros también llaman la atención porque las pinturas que tú ves en la casa de María Augusta Urrutia fueron realizadas por un artista, Mideros, creo que se llama, Miguel Mideros, que cuentan que fue como recibido en la casa por María Augusta Urrutia. No se explica por qué razón, pero ella le dio la bienvenida, le dio un lugar, le dio acogida en su casa, pero él a cambio de eso le hacía cuadros. Y los cuadros llaman mucho la atención porque no son cuadros como de la época, no son cuadros renacentistas ni así como de paisajes, sino más bien son cuadros como de la nueva era, que quedarían bien ahora para hablar de metafísica, para hablar
de extraterrestres, para hablar de pirámides, utilizando colores como pasteles, como el rosado, que no van para nada en esa época. Como pueden ver en los cuadros de la época, no se utiliza para nada eso. Pero los cuadros que le hacía este pintor y sobre todo los que le hizo de ángeles que están en el cuarto de María Augusto Urrutia son así, son cuadros como que hablan de otra época y reflejan otra época. No sé si va a salir en las imágenes. Víctor Mideros, mira, así se llamaba Víctor Mideros. Tiene que salir porque el cuarto de María Augusta Urrutia enmarca muchísimo su esencia. Guarda mucho la historia de lo que era y lo que hacía ella. Tiene que salir el cuarto de ella, aparte de que no solo a nivel arquitectónico, no solo a nivel de, de, de lo que marcaba mucho su estatus social y económico, porque recordemos que era una heredera, eh, tenía muchísimo dinero, era de abolengo, María Augusta Urrutia, y eso marca mucho de quién era, descendiente de un marqués de en esa época, pues imagínate lo que eso significa. Claro. Y estas imágenes de los ángeles que tiene ella en su cuarto, lo interesante y que también te da mucho, te impacta, por no decir te espanta, es que todos los ángeles tienen, ahí está el cuarto de ella, pero no sé si es que No, se a ve en ver, las imágenes. espérate, no, No, eso no, no creo es que el era cuarto de ella. el de ella es muy grande. Ese es Es un el cuarto baño, muy mira, grande. mira el baño, o sea, con una tina súper lujosa y con imágenes súper bonitas ahí, decorativas. En el cuarto de ella yo recuerdo que tenía su tina casi como que en la mitad del cuarto, con unas cortinas como se mantenía antes, era la gente solo de ese abolengo podía darse esos lujos, pues de tener una casa y con esos detalles de María Augusta Urrutia. Ojalá salgan las imágenes Bueno, pero de su cuarto. las imágenes de los ángeles eran, ya se acabó, pero las imágenes de los ángeles eran con la cara de ella, o sea, todos los ángeles tenían la cara de ella, eran ángeles diferentes, pero con la cara de ella, y eran en el cuarto así gigantes, como que dormías, ibas a ver eso y como que no. Y otro de los cuartos que hay en esa casa es un cuarto en donde estaban todos los cuadros que le pintó Mideros. Todos estos cuadros con las características que les digo, así, no correspondían a la época, colores que no correspondían a la época, imágenes que no tenían nada que ver con lo que estaba pasando en la época, porque veías pirámides, veías como luces, cosas así que no tenían nada que ver. Y cuando yo entré en ese cuarto, yo no solo que sentí la vibración, sino que escuché la vibración. Si es que encuentro algo, un sonido que se le parezca, voy a poner en la edición, pero era como un zzz, así que te vibra en los oídos. No sé, yo soy súper auditiva, no sé si solo yo percibí eso o todos los que entran en ese cuarto pueden percibir, pero es una vibración muy intensa. Por eso les digo que la descripción de miedo no es lo que se siente en la casa de María Augusto Urrutia, pero sí de energía muy fuerte y de energía que no se puede explicar. María Augusto Urrutia era una persona que se caracterizó por siempre ayudar a los demás, hacía desayunos y comida para los niños del centro histórico, era una persona que dedicó su vida a siempre hacer cosas como positivas, inclusive ella era la dueña de todo lo que ahora conocemos como el Parque La Carolina. Uh-huh. Uh-huh. Y ella, me imagino, como decíamos tú y yo el otro día, que algo tuvo que ver en que ese espacio se quede destinado para ser un área natural y que se preserve dentro de él, e incluso el jardín botánico, que para la Rosita y para mí es un vórtice Es un energético vórtice, de la naturaleza. Entonces, bueno, totalmente. eso ha sido el día de hoy, los misterios de Quito. ¿Qué les ha parecido? Si les gusta, déjenos sus comentarios y si quieren más, vamos a estar con el Luchito, que él sabe mucho más a fondo este tema para analizar otros lugares y otras situaciones, amiga. Les invitamos también que si tienen alguna pregunta de repente en sus hogares, en su lugar de trabajo, en la casa de la abuelita, en cualquier lugar, ustedes tienen manifestaciones, contacto o experiencias diferentes que de alguna manera también están cambiando, porque en muchas de las ocasiones estas experiencias, esta actividad, eh, cambia también la dinámica, la energía del hogar o del lugar donde estén.
si tienen este tipo de experiencias y de repente quieren saber cómo canalizar, cómo negociar, porque a la final este tipo de presencias están con nosotros todo el tiempo y tenemos que entender que es parte de una coexistencia, no podemos hacer nada. Algunas personas sentimos, otras no sentimos, otras personas tienen ese don que yo digo que no es un don, es algo diferente. A mí no me gustaría tenerlo porque sería muy terrorífico. Tal vez a las personas que se les fue dado saben cómo manejarlo y de hecho es un proceso, pero si es que no sabemos cómo negociar con estas energías, porque puede ser que esa energía esté en el lugar donde te mudaste, donde trabajas, donde tienes que estar o esa energía te acompaña a donde tú vayas, porque casos se dan. Les invitamos a que nos lo hagan saber, nos dejen saber, porque esta es una oportunidad tal vez de ir entendiendo qué hacer con esas energías y de repente a veces incluso, amiga, esto puede ser un proceso oportuno para un trabajo especial o un propósito diferente que tengamos y puede ser en beneficio, pero si no sabemos qué hacer, cómo negociar, cómo canalizar, pues muy difícil entenderlo aún más. Qué interesante, qué interesante conocer más sobre nuestra linda capital y que tiene su lado colorido, artístico, pero también tiene su lado que da miedito. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y esperamos que este tema les haya gustado. Hasta la próxima.